A las 9 de la mañana y 8 minutos de este jueves vamos a recibir vía telefónica a Gastón Grisoni de la organización Crisol. ¿Qué tal, Grisoni? Buen día. Buenos días, Hernán. Buenos días a la audiencia. Gracias por contactarnos. Bueno, gracias por estar con nosotros esta mañana, Gastón. Antes de ir al tema, repasemos un poquito, recordanos qué es Crisol, ¿verdad? ¿De qué se trata esta organización? ¿Cómo trabajan? Bueno, Crisol es la asociación de todas las empresas y de todos los expresos políticos de Uruguay. Así nos definimos y obviamente que reivindicamos un conjunto de valores, convicciones, objetivos y metas, pero somos la asociación, somos una organización numerosa, comprobable, verificable, de adultos muy mayores con un promedio de edad de 78, 79 años, lo que en parte limita nuestro accionar y las posibilidades de llevar a cabo actividades. Claro, acabamos de dejar atrás el mes donde se conmemora, digamos, el Día del Liberado, ¿no? A nivel de los presos políticos de nuestro país. Sí, en realidad nosotros desde hace varios años lo definimos como el Día de la y del ex preso político. Correcto. Por varias razones y siempre es bueno aclararlo porque incluso hemos presentado un proyecto de ley que está a estudios en la Cámara de Representantes. El Día del Liberado deja por fuera a las decenas de expresas y de expresos políticos que no fueron liberados, claro, que murieron en las cárceles. Correcto. Entonces nosotros pensamos que ellos merecen también ser reconocidos y contemplados y por eso hablamos un término más genérico, Día de la y del expreso político, reivindicando a lo que salimos, pero también a esas decenas de compañeros que en el trayecto represivo pues murieron dentro de las cárceles. Y un segundo elemento, nada menor, que bueno aclararlo, es que el Día del Liberado fue hecho fue definido en una época donde no se rescataba el papel de las compañeras. El relato épico se basaba básicamente en los varoncitos, que eran los protagonistas de la mayoría de los relatos y entrevistas. Entonces, desde hace ya más de 15 años, Crisol dice que el 14 de marzo debe denominarse Día de la y del expreso político, por estas dos grandes razones. Qué bueno, agradezco la posibilidad de aclararlo. Es cierto, muy importante la precisión, Gastón. Bueno, en este caso nos ocupa ahora, ya ingresamos al mes de abril y se viene una fecha que en estos últimos años particularmente está cargada de el contexto en el que estamos de agresión al pueblo palestino, particularmente en la Franja de Gaza, pero también que se ha recrudecido en Cisjordania y dentro de las distintas iniciativas que se despliegan de solidaridad en este momento para el pueblo palestino. Nos parece muy importante la reivindicación, que ustedes tomen el tema de la situación de los presos, de los prisioneros palestinos, ¿verdad? Bueno, exactamente. Nosotros tenemos como colectivo de expresas y de expresos políticos muy definido, muy claramente el apoyo al pueblo palestino. Es decir, lo que pretendemos en esta oportunidad, dada una serie de circunstancias sobre las cuales conversamos, es reivindicar la liberación de los prisioneros palestinos. Si desde hace más de 20 años, el 17 de abril, se conmemora a nivel internacional, sobre todo en los países árabes, el Día del Prisionero Palestino para reivindicar las duras condiciones en que ellos se encuentran y además el enorme estado represivo que es el Estado de Israel, donde hay cifras extraordinarias de prisioneros simplemente juzgados, además, por tribunales militares, con lo que eso ya significa para la población uruguaya, que sabemos lo que son los tribunales militares. Claro. Sí, ya el punto inicial de esa historia es la forma en que son detenidos, violatorias, además los procesos de toda la legislación internacional que debe respetarse en esa materia, ¿no? Por ahí empieza la historia, después viene todo lo demás.
Las detenciones son llevadas a cabo generalmente en medio ofensiva del Estado israelí contra el pueblo palestino. Son detenciones realizadas por el ejército israelí sin garantía, sin ninguna legalidad, y está harto comprobado por los organismos de las Naciones Unidas, y sin las duras condiciones, la tortura, los asesinatos, las privaciones que sufren dentro de las cárceles, sin ninguna garantía de ningún tipo. Y eso está comprobado, y ahora asistimos en estos días a que el Parlamento israelí aprobó la pena de muerte para llevarla a cabo y aplicarla con los prisioneros palestinos. Es decir, es una medida racista, discriminatoria, apuntando obviamente hacia los palestinos, porque no se va a aplicar la pena de muerte para aquellos israelíes que hayan cometido determinados delitos. Pura y exclusivamente, y pese a las advertencias que se han hecho por parte de los organismos internacionales, se va a aplicar a prisioneros palestinos que han sido juzgados por tribunales militares sin garantías de ninguna clase. Claro. Se suma también la encarcelación totalmente violatoria de menores, de niños. Nos recordaba a Tiago Ávila, este activista que anduvo por acá en estos días, más de 400 niños tiene detenidos Israel, palestinos, ¿no? Exacto, niños y adolescentes. Es decir, hay una numerosa población adulta, pero también hay centenares, en este caso, de niños y adolescentes que han sido detenidos en el marco de estas redadas represivas que llevan a cabo las tropas cuando ingresan al territorio palestino. Bien, ¿cuál es la idea en este sentido de ustedes? ¿Qué acciones tomar en estos días y previo rumbo a ese 17 de abril, Gastón? En principio tenemos previsto un conversatorio seguramente en el Parlamento, el viernes 17 a las 15 horas aproximadamente, pero todavía hay que confirmar la sala, los oradores, pero básicamente va por ese lado la iniciativa sin perjuicio de otras acciones o gestiones que también se puedan hacer, pero básicamente va a ser un acto presencial que también va a ser transmitido y seguramente vamos a recibir algunos videos del exterior. Es un acto que organiza básicamente ISOL como asociación de empresas, y tenemos un pasado muy similar o muy parecido a las condiciones que viven los presos prisioneros palestinos. Claro. ¿Qué conocen ustedes? ¿Qué más te parece importante difundir, Gastón, de esas condiciones, de las características de las detenciones o de las condiciones de reclusión de los palestinos que los uruguayos es importante que conozcan, teniendo en cuenta también nuestro pasado en ese sentido? Y bueno, nosotros estamos en la convocatoria para esta actividad, vamos a detallar eso y vamos a realizar esa actividad para poderle amplificar y darle la mayor difusión a las durísimas condiciones a que están sometidos las prisioneras y los prisioneros palestinos, porque también hay prisioneras. Si bien la denominación desde hace más de 20 años Día del Prisionero Palestino, hoy hay miles de presos de varones, pero también hay centenares de prisioneras palestinas, al igual que niños y adolescentes. Esa es un poco la iniciativa y después veremos también qué gestiones vamos a poder concretar. Estamos tratando de en contacto con la relatora especial, Albanese. Vamos a ver, queremos que esto tenga la relevancia que debe tener, porque en realidad la causa del pueblo palestino es conocida, pero no se conoce tanto las durísimas condiciones en que están los detenidos por el Estado israelí. Eso es lo que queremos dar relevancia para alimentar las campañas de solidaridad. Claro. Por supuesto que hay denuncias, como vos decías, hay denuncias de organismos internacionales de derechos humanos, de organizaciones no gubernamentales, pero también de organismos internacionales
que denuncian graves violaciones de la Convención contra la Tortura, el uso de electricidad, agresiones sexuales, palizas, que dan como resultado docenas de muertes bajo custodia. Vemos algunos informes, y también esto apunta, por supuesto, a intentar descabezar, como lo hacen todas las dictaduras, podemos decir, a descabezar las organizaciones populares, la resistencia, los liderazgos de esos pueblos, de este caso del pueblo palestino, ¿no? Y al mismo tiempo generar el terror en la población para paralizarla o impedir que aumente y se fortalezca esa activa resistencia que el pueblo palestino desde hace décadas viene llevando adelante. Sí, en algunos informes que estábamos viendo, entre 500 y 700 niños cada año son procesados a través del sistema de tribunales militares por el gobierno israelí, de un país que se pone, que a veces es gracioso cómo se intenta defender ese sistema. Hablan de la única democracia en Medio Oriente, ¿no? Que Israel... Incluso tristemente, a veces nuestros gobiernos han hecho acuerdos de formación, de intercambio de experiencias respecto a las formas de gestionar las cárceles, Gastón, que eso a veces se recuerda menos también, ¿eh? Exactamente. Uruguay debería limitar al mínimo el relacionamiento con el Estado de Israel. Esa es una posición que ya la hemos manifestado en forma pública. Y si Israel no es ninguna democracia, es un Estado terrorista condenado en general por la gran mayoría de las naciones del mundo. Si estamos viviendo una coyuntura muy difícil, muy compleja, pero ha quedado claro, incluso el sentimiento anti-israelí que prolifera en todo el mundo, no es contra el pueblo judío, sino que se lo asocia a los judíos precisamente con el Estado terrorista de Netanyahu. Y eso es lo que ha generado esta oleada, donde ellos, los mismos ciudadanos judíos, se están dando cuenta de lo nefasto que ha sido esta campaña llevada adelante por Netanyahu. Sí, y lo que vos marcabas de el agravamiento de este panorama ahora con esa aprobación, toda una señal de la ofensiva fascista. Es difícil encontrar los términos para la práctica que lleva adelante el gobierno israelí con esto de la pena de muerte para los palestinos, ese agravamiento que ha pasado medio como que desapercibido en medio de la situación en Medio Oriente, ¿no? Bueno, no ha pasado tan desapercibido en ese sentido porque los principales países de la comunidad europea lo han condenado y han reaccionado de una manera muy firme, cosa que no estaba previsto, porque Israel ha promovido esta ley desoyendo las advertencias que esos países le realizaron. Estamos hablando de Alemania, estamos hablando de Italia, estamos hablando de Francia, ¿no? Son países gobernados por la extrema izquierda, ¿no? Claro, claro. Sí, me refería sobre todo digamos, a cómo se maneja mediáticamente este tipo de noticias en los medios hegemónicos de en nuestra región, pero también se dan cosas que vemos denuncias en otros países, el uso del aislamiento, traslados constantes, prohibición de comunicación y la represión, cosa que conocimos en nuestros países también en las dictaduras, a los comités, a las organizaciones de familiares, ¿no? Que se movilizan por las condiciones de sus seres queridos en las cárceles. Y se les trata de cancelar, como se llama ahora, es decir, de invisibilizarlos, de ocultarlos. Afortunadamente acá en Uruguay ha habido una muy buena campaña de apoyo, de solidaridad con el pueblo uruguayo, y obliga a que muchas veces no se pueda prescindir de estos actos, que aparezcan en la prensa. Es decir, cada vez que se realiza una actividad y salen los medios masivos, es realmente algo destacable, fruto precisamente de esta movilización, de este apoyo tenaz que se viene llevando adelante.
Claro, claro. Bueno, recordanos los detalles, Gastón, entonces de esto, o por lo menos lo que se va confirmando hasta ahora de esta actividad, la fecha, la hora, el lugar que nos decías. Va a ser el viernes 17, el último ciclista llega el domingo. Después el domingo vamos a dar más detalles, pero va a ser el viernes 17, seguramente a las 15 horas, y seguramente en el Parlamento, y esperemos contar con una buena presencia que le dé mayor significado y relevancia a esta actividad en solidaridad con las prisioneras y los prisioneros palestinos. Muy bien. Gastón Grisoni de Crisol, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muy importante la iniciativa que vamos a estar recordando rumbo al día, y bueno, les pedimos que cuando se vayan confirmando más detalles también nos los hagan llegar, Gastón. Por supuesto, no les quepa la menor duda, Hernán. Muchas gracias. Vamos a seguir disfrutando de Mañana de Radio. Saludos a la audiencia. Saludos, muchas gracias. La detención política en Palestina ocupa un lugar central, dicen algunos documentos, en la arquitectura de la dominación colonial. El encarcelamiento trasciende su función jurídica y se convierte en un mecanismo para administrar a la población, disciplinar la memoria colectiva y neutralizar las fuerzas sociales capaces de resistir el despojo. Palestina no es una excepción. El sistema carcelario sionista debe entenderse no como una respuesta a amenazas de seguridad, sino como un elemento constitutivo de un proyecto más amplio destinado a la eliminación, la sustitución y la reestructuración permanente de la población nativa. El sistema carcelario sionista, en su estructura profunda y su función histórica, va más allá de ser un aparato punitivo o reformativo en el sentido clásico del Estado moderno. La experiencia cruzada en Palestina se apoyó en tres pilares centrales: la fortificación militar mediante castillos en la etapa de la colonización, el aislamiento espacial y social de la población nativa. Los datos de la Asociación Adamer de Apoyo a los Presos y Derechos Humanos muestran una escalada sin precedentes en la brutalidad del sistema carcelario israelí, especialmente desde 2023, a medida que las prisiones se han transformado en algo parecido a un laboratorio viviente para el control de la población. Dentro de este espacio se prueban técnicas de represión física y psicológica, inanición, aislamiento y humillación colectiva, antes de volver a comercializarlas como modelos exitosos dentro del sistema de seguridad global. Así, la persona presa palestina se convierte en un lugar central de la economía política de la violencia. Esta realidad no puede separarse de la filosofía política que fundó el propio proyecto sionista. El pensamiento de Vladimir Jabotinsky en su texto El Muro de Hierro no representa al colonialismo como una relación negociable, sino como un acto permanente de coacción que solo puede estabilizarse tras quebrantar la voluntad de la población nativa y destrozar su esperanza de resistencia.
El régimen carcelario israelí contemporáneo está profundamente arraigado en las estructuras legales establecidas durante el mandato británico. El uso de la detención administrativa, el encarcelamiento de personas sin cargos ni juicio, tiene su origen directo en las regulaciones de emergencia del mandato británico de 1945. La ocupación militar de Cisjordania y la Franja de Gaza en 1967 requirió un sistema más completo de derecho militar y comenzaron las políticas de detenciones a través de órdenes militares precisamente por parte de los sucesivos gobiernos sionistas. El estado carcelario único y la internalización de la represión se fue desarrollando por parte de Israel. Esa reorganización facilitó el traslado forzoso de personas detenidas desde los territorios ocupados a prisiones ubicadas dentro de los territorios en 1948 o a partir de 1948. Hay menciones también a figuras emblemáticas que hace décadas permanecen encarcelados, como Marwan Barghouti, líder de la segunda intifada, con un gran liderazgo popular masivo, y fueron encarcelados y no pudieron ser reemplazados fácilmente. Su encarcelamiento fue diseñado para romper un vínculo vivo entre la movilización de base y el liderazgo político nacional palestino. De manera similar, Hamad Sadat, secretario general del Frente Popular para la Liberación de Palestina, fue encarcelado para debilitar a la izquierda revolucionaria y enviar la señal de que cualquier alternativa en su momento a aquellos acuerdos de Oslo serían aplastados. La juventud y las organizaciones estudiantiles palestinas son blanco de ataques con especial intensidad. Al arrestar a jóvenes palestinos en momentos de formación de su desarrollo político, Israel intenta interrumpir la reproducción de la conciencia revolucionaria. Esto crea rupturas generacionales, vacíos de liderazgo y deficiencias organizativas, lo que no puede ser cooptado a través de ONGs o las políticas de donantes es neutralizado mediante las celdas de prisión. Para cerrar por ahora este capítulo, a medida que nos vayamos acercando a esa fecha del Día del Prisionero y la prisionera palestina, vamos a ir incorporando, pero vamos a recordar también, vamos a cerrar recordando, refrescando la memoria, un artículo en la página del Comité Central Israelita del Uruguay del 11 de octubre de 2010, primer año de gobierno de José Mujica, segundo gobierno del Frente Amplio, y la nota titula Convenio. Ambos países acordaron cooperación en seguridad pública, interés de Uruguay en cárceles israelíes y lucha contra el crimen. El ministro del Interior, la importancia de refrescar la memoria, ¿no? El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, se encuentra desde el jueves último de visita oficial en Israel, 11 de octubre de 2010, esta nota en el Comité Central Israelita, acompañado por el director de la Policía Nacional, inspector principal Julio Guarteche. El motivo central de la visita fue la suscripción de un acuerdo de cooperación en asuntos de seguridad pública, en cuyo marco Uruguay podría utilizar la experiencia israelí en la lucha contra el crimen. La invitación a Bonomi a visitar Israel le fue cursada durante el mes de marzo al visitar nuestro país su par israelí,
el ministro de Seguridad Pública Yitzhak Aharonovich, con quien el ministro del Interior se reunió también ahora. La visita va muy bien, es provechosa para Uruguay y estamos muy contentos de haber venido, declaró Bonomi a este diario. En un encuentro con miembros de la colonia uruguaya radicada en Israel, el ministro Bonomi destacó que el trato ha sido excelente en todas las reuniones, en todas las instancias, muy cálido, muy caluroso. Agregó que lo que había alcanzado a ver del país le había gustado mucho. La agenda es muy completa y tiene a los invitados uruguayos al trote, en constante compañía del embajador Graeber. Incluye visitas y encuentros en la policía, los servicios penitenciarios, industrias de seguridad, una cita con el ministro de Seguridad Pública de Israel, con el jefe de la policía Dudi Cohen, el jefe del servicio penitenciario y el director de cárceles, entre otros. Fuentes en el Ministerio de Seguridad Pública de Israel dijeron a esta cronista, Ana Jerosolimsky es la que escribe esto, que Israel ha ofrecido asistencia en intercambio de delegaciones profesionales en la lucha contra la delincuencia, el crimen organizado y el tema del manejo de las cárceles.